Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estamos en la página 256 de las obras completas de Sigmund Freud, volumen 16, conferencia número 18. Ahí se me olvidó. Ay, se me olvidó el título. La fijación al trauma, lo inconsciente. Ok, ok, ok. Voy a retomar la lectura desde el párrafo que con el cual había interrumpido y ahorita les cuento lo que hice, que yo sí quería hacerlo, lo hice. Hasta cierto punto, digo, al final me aburrí terriblemente por algunas observaciones que les voy a hacer y tal vez no en este video, pero es que conferencia número 18 es una situación o refleja una situación personal, humana, en el uso, digamos, de un discurso, hablando del discurso del doctor Freud, y esto para el año 2023, ¿vale? De forma específica, eh, una compañera de trabajo me invitó a una masterclass de terapia cognitivo-conductual. Digo, yo en el trabajo, ¿cómo les puedo decir? Simplemente ella me conoce como curioso. Ajá. Ella sabe que yo quiero saber. Y bueno, le agradezco eso. Asistí a la invitación y tomé un conjunto de notas. Está aquí abajo de mi perrito. Simplemente se acostó el hermoso este. Eh, pero en esta masterclass de terapia cognitivo-conductual me di cuenta de muchas cosas. Por supuesto, debo decirles que por un lado, aquí en México, la formación del psicólogo trata de ser una formación ecléctica, es decir, tomar de todo y de todos, fallando mucho en definir a la disciplina psicológica misma y al objeto de estudio. Ajá. Al objeto de estudio no como la salud mental, al objeto de estudio humano, al objeto de estudio mente humana. Ujú. Ahorita no diré más, porque justamente con este comentario podemos regresar al texto. Ajá. Recordemos que el doctor Freud era un doctor, un médico, con especialidad no en psiquiatría, sino en neurología. La neurología es la rama de la medicina que estudia las neuronas, que son las células del cerebro humano y que se reparten a lo largo de todo nuestro cuerpo. Células que nos permiten sentir, células que nos permiten movernos y, por supuesto, células que dentro de su organización, dentro de sus manifestaciones, se incluyen el lenguaje. Ajá. Un ordenamiento del lenguaje, una capacidad de abstracción, etcétera. Ahorita, con todo esto, regresamos al texto. El hallazgo de Breuer, recordemos, Breuer fue otro doctor con el que trabajó Sigmund Freud. El hallazgo de Breuer es todavía hoy la base de la terapia analítica o terapia psicoanalítica. Perdón, me equivoqué yo, es terapia psicoanalítica. El enunciado según el cual los síntomas desaparecen cuando se logra que se hagan conscientes sus precondiciones inconscientes fue corroborado por toda la investigación ulterior, es decir, la que llevó a cabo Sigmund Freud. Si bien después, cuando se ensayó su aplicación práctica, se tropezó con las más asombrosas e inesperadas complicaciones. Nuestra terapia opera del siguiente modo. Muda lo inconsciente en consciente y solo produce efectos cuando es capaz de ejecutar esta mudanza. Solo produce efectos cuando es capaz de ejecutar esta mudanza. En eso me quedé en el video pasado, hablándoles de cómo uno como analista no es que no tenga conflictos, no es que no tenga inconsciente, no es que ya hayamos analizado todo, porque estamos hablando de una porción, digamos, de nuestra psique, de nuestra mente viva, una porción que ciertamente para nosotros, aún después de haber pasado un análisis y otro análisis y otro análisis, después de haber estado en el diván estrictamente
la experiencia analítica, no como parte de la psicología en México, sometida al yugo de la definición o del concepto psiquiátrico o otra especialidad de la medicina, de la salud mental. Ajá. Y aquí la psicología, lo he comentado en videos pasados, corre el riesgo de perder su autonomía, de perder su identidad, puesto que no solo se ve sometida a la salud mental de la psiquiatría, sino también, y esto lo menciono en mi libro así, a la vasta demanda del mercado de la autoayuda. Y esto lo digo hasta cierto punto con dolor en México. La autoayuda incluye, por supuesto, terapias de corte un tanto esotérico, de corte un tanto espiritual religioso, ajá, y, por supuesto, a partir de la formación en Estados Unidos de el AA, Alcohólicos Anónimos. Esto de Alcohólicos Anónimos, podrían ustedes decir, no pasa nada, es más, es algo bueno porque luchan por recuperar a las personas del alcoholismo y la drogadicción. Eso es cuestionable, queridas y queridos, eso es muy cuestionable. Y por supuesto, esta no es una crítica hacia Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, igual que la religión misma, igual que el psicoanálisis, puede ser malinterpretado para aprovecharse de los usuarios. Ajá. No es culpa del discurso, y esto sí es muy importante, no es culpa de Freud que luego haya venido Eric Fromm a México y vendido una promesa irrealizable de salud mental. Hablando de mi propia historia como psicoanalista y también como psicólogo mexicano. Ajá. Les puedo nombrar, por ejemplo, que yo me formé en la Facultad de Psicología bajo el, la supervisión, puedo nombrar a varios: Ana Mari Bruckmann, Armando Nava, José de Jesús González y María de la Luz Fernández. Yo diría, en esto de importancia, Ana Mari Bruckmann, ahorita ya se retiró la doctora Ana Mari Bruckmann, me dio clases a mí en la Facultad de Psicología. Ella tenía el psicoanálisis en una alta estima, a pesar de que ella misma no se decía psicoanalista. José de Jesús González Núñez y Armando Nava, me parece que los dos habían sido eh, testigos y participantes de la evolución del psicoanálisis. Me parece que los dos habían asistido con Eric Fromm a sus conferencias y no estoy seguro, creo que incluso José de Jesús González Núñez se analizó muy de cerca, si no con Eric Fromm, con un discípulo de Eric Fromm en México, en la Ciudad de México. No estoy seguro de este dato. Y por supuesto, María de la Luz Fernández, también igual que Ana Mari Bruckmann, al menos dentro de mi generación de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía en su formación, tenía dentro de su perspectiva de la psicología al psicoanálisis en muy alta estima. Ajá. Entonces, todo esto para dar un contexto, dar un contexto en el cual el doctor Freud en 1915-1916 pronunciaba esta conferencia frente a un grupo de médicos, doctores, doctoras y por supuesto aspirantes a medicina, estudiantes y también una que otra persona por ahí colada que no necesariamente, puesto que era una comunidad universitaria, se iba a dedicar a la medicina, simplemente voy a escuchar a ese sujeto a ver qué tiene que decir. Entonces, el doctor Freud en este público, digamos, mixto, hace las siguientes declaraciones para describir su terapia. Y con esto terapia era otra cosa de la que nosotros conocemos. Lo que ustedes y yo conocemos como terapia viene muy influido por la psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, esta parte de la ONU que busca encaminar los esfuerzos médicos. Ajá. Para la ONU la psiquiatría tiene mucho más valor que la psicología misma. Ajá. Y por otro lado, de la autoayuda, digámoslo así, como, híjole, es que la autoayuda no podría yo definirla como religión.
o al menos como un brazo de la religión, podría definirla la autoayuda en este momento como una religión en sí misma, una religión fomentada por la culpa. Ahorita voy a dejarlo así, ¿vale? No puedo decir, por ejemplo, que la autoayuda sea una manifestación del catolicismo, del judaísmo, del cristianismo, del islam. No, la autoayuda más bien viene de gente culposa, de gente que siente culpa por lo que ustedes quieran, por no tener dinero, por no tener éxito, porque sus hijos son adictos, porque ellos son adictos, alcohólicos, porque tienen poco sexo, mucho sexo, etcétera. Aquí las posibilidades de interacción del sujeto humano con su propia culpa son infinitas. Ajá. Y sin duda, la autoayuda, podría yo nombrarla en este momento, como una forma de religión de la culpa, con múltiples manifestaciones, especialmente el mindfulness. Ajá. Estoy estudiando, queridas y queridos, y por supuesto, aquí lo pongo. Retomamos este empeño de un neurólogo de 1915 de aproximarse no a la salud mental, sino a la neurosis y a un objeto de estudio de su técnica, de su ciencia, el psicoanálisis. Dice el texto, debo hacer enseguida una pequeña digresión para evitarles el riesgo de que imaginen demasiado fácil este trabajo terapéutico. A ver otra vez. ¿Qué carajos, perdón, doctor Freud, pero qué carajos es digresión? Hecho de apartarse en un relato, discurso o exposición del asunto principal para tratar algo que surge relacionado con él. Entonces yo ya he hecho varias digresiones aquí. Ahora démosle chance al doctor Freud. Entonces, este pequeño apartado, dice Freud, lo hago en el texto para evitarles el riesgo de que se imaginen ustedes, y yo también, demasiado fácil este trabajo terapéutico. Ciertamente. Entonces, hay ahí un riesgo, queridas y queridos. El psicoanálisis, me lo decían en mi seminario, no es para cualquier persona. Uh-huh. No todo el mundo puede ser psicoanalista, y aquí mi analista y la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos usaba un versículo bíblico: muchos son llamados, pocos los escogidos. Uh-huh. Muchos tienen curiosidad sobre el psicoanálisis al año 2023, que estoy grabando este video, pero pocos van a tolerar, pocos van a soportar, pocos tendrán la disciplina, la fortaleza anímica de soportar, por ejemplo, una sola frase: sexualidad infantil. No, no es eso que piensan ustedes. Es algo mucho más sencillo y mucho más vivo, presente, actual, universal. Regresamos al texto. Dice el doctor Freud, recordemos, está hablando de terapia psicoanalítica para el año 1915-1916 en la Universidad de Viena. De acuerdo con las puntualizaciones que hicimos hasta aquí, la neurosis sería la consecuencia de una suerte de ignorancia, del no saber sobre unos procesos anímicos acerca de los que uno debería saber. Y esto es importante. Aquí nos acercamos una vez más. Quisiera tomar mi blog de notas, pero está abajo de mi perrito. A ver, chiquitín. Perdón, chiquitín. Ahí está, aquí está. ¿Qué es neurosis? La neurosis, de acuerdo al doctor Sigmund Freud, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a la ciencia que no solo él desarrolló, sino que él formó parte, las escuelas, la medicina, la psiquiatría, la neurología de 1915, definía el doctor Freud la neurosis. No te vayas, chiquitín, ven. Definía la neurosis como la consecuencia de algo así como una ignorancia. Estoy cambiando las palabras, una suerte de ignorancia por algo como que ignorante. Ajá.
Y no es esta una invitación a la psicoeducación, no sé qué diablo sea eso. Es esta más bien una invitación al amor, una suerte de ignorancia. Queridas, queridos, no es que el doctor Freud nos esté acusando de ser tontos, de ser ignorantes, sino que nuevamente está haciendo uso de las palabras, una suerte de ignorancia, algo como que podemos describir mal como ignorancia. Ajá. Esto fue dicho en conferencias pasadas. El neurótico no sabe qué sabe y por eso no cree saber algo. Ajá. No sabe lo que sabe y por eso no cree saber. Con esta frase nos aproximamos al texto. Del no saber sobre unos procesos anímicos de los que uno debería saber. Uno, la persona. Lo inconsciente no viene del analista, no viene del médico, del psiquiatra, neurólogo, psicólogo. Lo inconsciente viene de uno, de mí mismo, de ustedes mismos o mismas. Ajá. Y esto como un proceso dinámico, un proceso no patológico, sino sí, me quedé pensando mucho. Tuve tantas palabras ahorita. Natural, social, humano. Voy a dejarlo en natural, ¿vale? Lo inconsciente como un proceso natural, como un proceso lógico también. Y hay una relación entre la formación del lazo social humano con lo inconsciente. Ahorita lo voy a dejar así. Seguramente el texto me va a permitir ahondar en esto. Ajá. Dice el texto. Así nos acercaríamos mucho a conocidas doctrinas socráticas de Sócrates, filosóficas, según las cuales los vicios mismos descansan en una ignorancia. Miren, el doctor Freud retoma su discurso moralista, ¿eh? Ya no solo la mujer tiene un destino natural, porque toda mujer tiene que casarse, no es cierto, pero aquí también estamos aproximándonos no al pensamiento tanto de Freud, sino a el pensamiento de Sócrates. Y sin embargo, Freud está citando a Sócrates. Ajá. Sócrates, filósofo clásico griego. Me parece que es el primero de los tres grandes filósofos. Sócrates, Platón y Aristóteles, me parece. Pero, según Freud, Sócrates decía que los vicios descansaban en una ignorancia, no en la ignorancia. Ajá. Ahorita, les soy sincero, no conozco a Sócrates, no tengo el gusto de haberlo leído, o al menos no lo recuerdo. Tal vez si lo haya leído, no lo recuerdo ahorita. Vamos a continuar con el texto. Ahora bien, el médico experimentado en el análisis colegirá por regla general muy fácilmente las mociones anímicas que han permanecido inconscientes en el individuo enfermo. No estoy tan de acuerdo, doctor. Ah, voy a hacer un énfasis. Ajá. El médico, aquí, el texto no lo dice así, pero yo lo voy a remarcar. Experimentado en el análisis. Quiere decir un médico, no un psicólogo, posiblemente un psiquiatra, el doctor, un médico, una doctora, que ya haya recorrido algún camino, algún tiempo en el psicoanálisis, no en psicoterapia, no en mindfulness, no en coaching de vida, coaching coercitivo, no en terapia de ángeles, no en terapia cognitivo-conductual, no, en psicoanálisis, punto. Así, por regla general, muy fácilmente colegirá, es decir, identificar, tomar, señalar
observar mociones anímicas, deseos, que han permanecido inconscientes en el individuo enfermo, es decir, en sus pacientes. ¿Por qué? Porque aquel doctor, no Sigmund Freud, ya estamos hablando de que Freud tenía bastante experiencia formando psicoanalistas para este texto. Ajá. Ya se le habían ido Adler y Jung. Ya lo habían traicionado más de una vez. Colegirá, sabrá alguien ya experimentado en psicoanálisis acerca de sus deseos, de sus pasiones más prohibidas y sin embargo con más fuerza dentro de sí. Ajá. Entonces, continúa el texto, bueno, ya que el médico experimentado puede notar eso en su paciente, entonces no podría serle difícil curar al enfermo liberándolo de su ignorancia por la comunicación de ese saber suyo. Doctor Freud. Pero fíjense, ¿cómo empieza el texto? Les vengo a hacer una advertencia. El psicoanálisis no es fácil. Podríamos decir, bueno, si alguien es ignorante, simplemente le damos eso que carece. Pues no, no es así. Continúa el texto. Al menos una parte del sentido inconsciente de los síntomas se tramitaría con facilidad de esa manera. Del otro sector, del nexo de los síntomas con las vivencias del paciente, el médico no puede colegir mucho. Es verdad, no conoce estas vivencias. Tiene que esperar hasta que el enfermo se acuerde de ellas y se las cuente. Antes de continuar, haciendo memoria también de mi formación en la psicología universitaria, me faltó el doctor Héctor Lara Tapia, un fuerte antipsicoanalista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Tomé clases con él y hasta cierto punto creo que me recordaba la última vez que lo visité. Él decía, el doctor Héctor Lara Tapia, es que el psicoanálisis, no, perdón, el circoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Y eso es estúpido, decía Héctor Lara Tapia. Bueno, sí y no, doctor Héctor Lara. Decía el doctor Freud, ciertamente, repito, el paciente, no, perdón, el médico no conoce esas vivencias. Esas vivencias justamente que evocan un trauma, algo muy intenso, o un dolor o un placer, recuerden eso. Y eso no lo conoce el doctor. Y el paciente no quiere conocerlo, no quiere reconocerlo en sí. Y sin embargo, ahorita el texto no lo dice. Esas vivencias, el paciente no necesariamente se va a acordar de ellas, no necesariamente las va a contar, las va a repetir en la relación con el analista. Transferencia. Y por supuesto, una transferencia por algo inconsciente. Regresamos al texto, ¿vale? Repito, el médico no conoce estas vivencias, tiene que esperar hasta que el enfermo se acuerde de ellas y se las cuente, pero también para esto se hallará en muchos casos un sustituto. Sería posible averiguar estas vivencias entre los parientes del enfermo, quienes muchas veces estarán en condiciones de individualizar las que tuvieron eficacia traumática y aún, quizá, de comunicar vivencias de las que el enfermo nada sabe porque ocurrieron en años muy tempranos de su vida. Les voy a hacer una recomendación cultural. Hay una serie que la acabo de empezar a ver, se llama Euforia en HBO. El primer capítulo narra cómo, hablando de traumas, y que por supuesto ya el doctor Freud ha nombrado uno, no en este texto, sino en textos anteriores, y va a hablar de ese mismo trauma en Inhibición, Síntoma y Angustia, más allá del principio del placer.
lo que después sería tomado como el trauma del nacimiento. Ajá. Y no solo eso, eventos que le dan forma a una cultura en particular. Por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, etcétera, 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 etcétera. Segunda Guerra Mundial, etcétera. Ajá. Aquí en México, un evento, aunque ustedes no lo crean, de suma importancia para la identidad cultural mexicana ha sido la elección de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, por supuesto, hará mucho eco en mucha gente de México, pero así es, justamente esa es la evidencia del trauma. Recuerden, el trauma no quiere decir necesariamente dolor. El trauma también se refiere a una experiencia de placer, de gusto, de felicidad muy grande, muy intensa. El trauma más grande en la vida de ustedes y mía serán los enamoramientos. Y es inevitable, queridas y queridos. Hay que hacernos cargo de eso. No les voy a decir, no se enamoren. No, enamórense. Amen. Pero de que eso puede ser un camino a un gran dolor, es inevitable. Hay que enfrentar la vida como es. Regresamos al texto. La conjunción de estos dos procedimientos, entonces, es decir, yo recordar como paciente mis propios traumas y apropiarme de aquellos eventos que no necesariamente yo viví, pero que me afectaron porque afectaron a mi familia cuando yo era muy chiquito. Entonces, la conjunción de estos dos procedimientos prometería aventar la ignorancia patógena del enfermo en breve tiempo y con poco trabajo. Es ignorancia, ¿no? Hay que saber, ¿no? Nos dice la filosofía. Esta vez, y lo vuelvo a señalar, aquí el doctor Freud está pateándole los testículos a la filosofía. ¿Ah? ¡Pum! No es esa clase de ignorancia, queridas y queridos. No es esa clase de conocimiento. Ah, yo nací poco después del 9/11. Pum, pum, pum. Eso me afectó mucho, me traumó mucho. No, no es así. No es una cuestión de un saber epistemológico, no es un saber filosófico. Regresamos al texto. Dice Freud, sí, cuando se puede. Hemos hecho sobre este punto experiencias para las cuales al comienzo no estábamos preparados. Hay saberes y saberes. Así está escrito. Les voy a mostrar este texto. Hay saberes y saberes. Oh, sí es cierto. Se me olvidó poner tengo pantalla verde. Ahorita van a ver un pequeño cambio. Dejé esta pantalla para no ofender a los juiciosos terapeutas cognitivo-conductuales. Regresamos a este fondo de pantalla que he estado usando ya unos videos. Pero, ¿en qué estaba? Es verdad, y les iba a mostrar el texto. Si todo fuera tan fácil como para decir, es que tienes que saber esto. En serio, el psicoanálisis mismo ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Hay saberes y hay saberes. Hay saberes y saberes. Esto, dicho de forma solitaria, podría resultar hasta estúpido. Ajá. Podría resultar como, bueno, sí, pero ¿y eso qué? Hay saberes y saberes.
Está cantinfleando el doctor Freud, está reiterándose. Pues no. Una vez más, apelo yo a la humanidad del doctor Freud. Ajá. Cuando dice, hay saberes y saberes, está usando palabras para tratar de aproximarse él a lo que él vivió. Y vivió, es decir, el psicoanálisis es una experiencia de vida, es una experiencia de un sujeto vivo con una persona viva. Es una experiencia en la cual no vamos a sentar a nuestros analistas. Repita conmigo, mi problema es que yo no sé lo que sé y por tanto no creo saber. Escríbalo 100 veces, por favor. O el psicoanálisis no es esta experiencia terrible de cognitivo-conductual. Tenga usted ahora su, ¿cómo decían? Se me olvidó, lo tengo apuntado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenga ahora su manual para hacer un diagnóstico sobre sus conductas disruptivas, sobre sus conductas, ¿qué? Sobre sus reacciones disfuncionales, míralas, anótelas. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Eso lo hacen ellos, porque tienen que traer, fíjense, los cognitivo-conductuales ahora ya hablan de algo inconsciente, pero no es el inconsciente freudiano, no. Ellos se apropian de eso. Y cuando el doctor Freud dice hay saberes y saberes, podríamos aproximarnos a esta frase con hay un conocimiento que podemos adquirir a través del estudio, del esfuerzo, de la observación científica, y hay algo, ajá, que ya tenemos, que nos atraviesa y que nos rebasa conscientemente a nuestro yo. Ujú. Existen diversas clases de saber que en manera alguna pueden equipararse, igualarse en lo psicológico. Nuevamente, otra, me parece que esto es latín o será francés. Hay tajados y tajados de leña. Se dice en un pasaje de Molière, nota número 11. Le médecin malgré lui. No sé qué sea esa obra de Molière. No sé cómo se llama, pero esto es de una fineza impresionante. Para llegar a esto, hay saberes y saberes. Ahorita yo puedo darles cuenta de la idea del doctor Freud, ajá, del tiempo del doctor Freud. Pero esto que están viendo ustedes en pantalla, si no nos aproximamos con este, ¿cómo decirlo? Con todo este bagaje cultural, histórico, contextual que he hecho, esto es completamente incomprensible si lo tomamos así, ¡pum! Si pusiéramos esto en un, eh, en una, en un meme, en una publicación en Facebook, sería completamente incomprensible. El sentido de esto es la naturaleza del conocimiento, nuestra relación con el saber, con la ciencia. Podríamos sustituir aquí. Hay ciencias y ciencias. Hay conocimientos y conocimientos. Hay la ciencia como un movimiento histórico mundial en el cual hemos hecho aportaciones hacia el conocimiento de determinadas cosas, y hay ciencia también desde el punto de vista subjetivo, individual, por cuanto yo puedo relacionarme consciente o inconscientemente con el conocimiento que yo ya tengo, que ya me conforma. Ajá.
Continuamos, ya voy a dejar de compartir el texto. Un segundito. El saber del médico no es el mismo que el del enfermo y no puede manifestar los mismos efectos. Bravo. Esto lo abordo yo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, capítulo 1, me parece, capítulo 1. Aunque claro, quisiera definirlo mejor y lo voy a hacer. También escribo ahorita sobre ciencia y tiene mucho que ver con esto. Cuando el médico transfiere su saber al enfermo comunicándoselo, esto no da resultado alguno. Les puse en el video pasado, lo estuve viendo, el ejemplo. Ah, es sencillo. Su sueño quiere decir que usted quiere matar a su padre. Dicho así, por parte del analista, por parte del médico experimentado en psicoanálisis, tiene un sentido, pero un sentido que no es posible que haga eco en quien soñó, en quien engendró y quien tiene ese deseo, porque justamente el, el conflicto, digámoslo así, es entre el sujeto y el sentido de su sueño, lo que significan ciertas cosas de su sueño. Y aún teniendo esto consciente, puede no tener efecto alguno, no da resultado alguno. Por ejemplo, es sencillo, tu síntoma quiere decir que quieres acostarte con tu hermana, tener relaciones sexuales con tu hermana, punto. Ahí está. El significado de tu síntoma, listo, neurosis solucionada, el que sigue, no, no. Continúa el texto. No. Perdón, doctor Freud, me adelanté. Sería incorrecto decirlo así. No tiene el resultado de cancelar los síntomas, sino este otro, el de poner en marcha el análisis. Wow. Manifestaciones de desacuerdo de parte del paciente son a menudo los primeros indicios de que esto último ha ocurrido. Manifestaciones, ¿cómo dice doctor Freud? Manifestaciones de desacuerdo, dice Sigmund Freud. Reacción disfuncional, dicen los terapeutas cognitivo-conductuales. Es que en serio, en esta hojita que mide aproximadamente 10 centímetros, está toda la terapia cognitivo-conductual. No presumo. Es así. Continúa el texto. El enfermo sabe entonces algo que no sabía. Bueno, antes de continuar, es que miren, cuando un terapeuta cognitivo-conductual se encuentra con un rechazo de parte de su paciente, el terapeuta cognitivo-conductual dice, estás equivocado, eso es enfermo, eso es disfuncional. Ajá. El terapeuta cognitivo-conductual. Lo que dice el doctor Freud en este paréntesis, en este pequeño apartado, el hecho de que tu paciente te diga que no, quiere decir que ya está ocurriendo el psicoanálisis. Ya hay una relación entre dos personas vivas. Es decir, en otras palabras, la psicoterapia cognitivo-conductual quiere a gente muerta, quiere tratar a gente calladita, quiere tratar a gente tersa, que amablemente se sienten a llenar sus cosas, sus... Es que no son manuales, tienen un nombre que ahorita justamente estoy bloqueando porque no quiero yo partir mucho los corazones, pero... A ver. No está, maldición, no lo apunté. Al menos no aquí, también tengo una grabación. Vaya, sus cuestionarios.
la terapia cognitivo-conductual, si tú vas a una terapia cognitivo-conductual, te van a poner a llenar cuestionarios. ¿Por qué? Porque así van a medir ellos. Y por eso son científicos. ¡Bravo! ¡Bravo! No es cierto, estoy siendo sarcástico. Pero, es decir, el ideal de ser humano de la terapia cognitivo-conductual es un ser obediente, sumiso, callado, muerto. Terapia cognitivo-conductual, vayan y vívanla. Y por supuesto, luego me dicen cómo les va. Cuídense mucho, por favor, porque esto de que ellos los quieren muertos a ustedes y a mí, y no se dan cuenta que cómo fomentan el odio entre la humanidad, es terrible. Cuídense, por favor, ustedes, de los terapeutas, de todos. Pero, regresando al texto, eh, manifestaciones de desacuerdo de parte del paciente son a menudo los primeros indicios de que el análisis ha ocurrido. Es decir, nosotros les presentamos como psicoanalistas un contenido, una información que generalmente no viene de nosotros, sino viene de ellos, y dicen, no, eso no. No, yo no quiero matar a mi padre. ¿O sí? No, sí. Oh, sí. El deseo, queridas y queridos, entrar en contacto con el deseo propio no es cualquier cosa. Ajá. Y ahorita estoy haciendo una crestomatía, una actuación bastante mala. Ajá. Es como entrar en contacto con lo vivo en uno. Es una experiencia terrible, pero en la medida que uno lo soporta y en la medida también en la que uno va descubriendo que lo vivo está vivo, que no es posible acabar un psicoanálisis. Me remito al texto. Análisis terminable e interminable. Nuestro contacto con nosotros mismos a partir de nuestra experiencia sensible, a partir de lo que ocurre en nuestra vida, no es cualquier cosa. Y es un poder y una maldición. Es algo natural, demoníaco. El doctor Freud usó esas palabras, si mal no recuerdo, en su estudio de Leonardo da Vinci. Pero eh, es algo tan necesario, en verdad. O al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia, el darme cuenta de eso vivo y cómo eso vivo me trasciende y también de lo cual formo parte. Ahí está algo de la lógica. Regresamos al texto ahora sí. El enfermo sabe entonces algo que no sabía, en el sentido de su síntoma, y no obstante, lo sabe tan poco como antes. Retomando la crestomatía, retomando la actuación mala. Yo no quiero matar a mi padre. No. Y eso que dice usted, doctor, doctora, es estúpido. Es más, me voy. Porque no vine a esta consulta para ser insultado. Gracias. Y se va. Y sí me dieron las gracias. Pero ocurrió el análisis. Y vaya que hizo eco. Continúa el texto. El enfermo, no, aquí está. Aprendemos así que hay más de una clase de ignorancia. Y esto es importante, esto es muy valioso, queridas y queridos. Eh, por un lado, es verdad, ser ignorantes nos puede matar. Ser ignorantes podemos hacer mucho daño, pero también, de ser estrictos, no sabemos todo lo que deberíamos saber en ningún sentido.
tanto en psicología, psicoanálisis, física, química. La ciencia, como un movimiento humano, histórico, no puede acabar, no va a acabar, nunca. Por eso, algo que incluso he dicho en talleres sobre suicidio, cultivar la ciencia o el arte en cualquiera de sus manifestaciones es un camino de la vida, es un camino a la vida, ajá, de y a la vida. Regresamos al texto, ¿vale? Aquí está. Entonces, replanteando esta frase de Freud, aprendemos así que hay más de una clase de ignorancia. Por un lado, la ignorancia puede ser muy peligrosa y por otro lado, la ignorancia, al reconocerla como parte fundamental de nuestra relación con la vida, puede llenarnos de vida. Continuamos con el texto. Ajá. Y ahorita solo estoy haciendo yo mención de dos ignorancias. Aquí el doctor de forma específica se está refiriendo a esta relación alternante que tenemos como seres humanos con el conocimiento. Sé que sé, pero no quiero saber. Creo que no sé y por lo tanto actúo como que creo no saber. Ajá. Regresamos al texto. Para ver dónde residen las diferencias, tendremos que profundizar un poco nuestros conocimientos psicológicos. Nota número 12. Se vuelve sobre esta cuestión en la conferencia 27, página 397. Continuamos. Sin embargo, sigue siendo correcto nuestro enunciado de que los síntomas cesan tan pronto como cesan tan pronto, es decir, los síntomas se acaban, tan pronto se sabe su sentido. Ese es el punto, el sentido, la función. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Qué nos dan esos síntomas? Ajá. Continuamos. Agreguemos únicamente que ese saber tiene que descansar en un cambio interior del enfermo, no de la relación terapeuta-paciente. Es decir, si yo como paciente de terapia cognitivo-conductual, de psicoanálisis, de psicoterapia psicoanalítica, sé que mi terapeuta, mi analista, mi médico quiere algo de mí, se lo doy. No soy estúpido. Ajá. No quiero ir. Entonces, ahí tiene. Sus estúpidos valores, ahí tienen. Ahí critica la salud mental. ¿Quiere usted que yo tenga asertividad? Ahí tiene. ¿Quiere usted que yo sea, que yo deje de ser disfuncional? Ahí tiene. ¿Y ahora qué? ¿Me va a pagar usted lo que yo le pagué? No. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Va a vivir usted por mí? No. Y otra cosa, los valores que queremos transmitir en las psicoterapias van a garantizar una dignidad en la vida, vivir la vida en condiciones dignas, pues no. Por eso digo que la psicología, si no se separa de las psicoterapias, si no se separa de la autoayuda, si no se separa de la salud mental, la psicología va a ser absorbida por la religión, porque estos valores, asertividad, entre muchos otros, autoestima, bla, 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 vienen directamente de el autoayuda. Ajá. Como una especie de garantía por la vida, cosa que no es en absoluto real. Ya me dirán ustedes, si se consideran gente asertiva, qué harán con ustedes aquellos que simplemente querrán devorarlos, devorarlas a ustedes? ¿Cómo se defenderán si ejercer violencia en cualquiera de sus manifestaciones es algo malo en sí mismo? Y no los estoy invitando a ser violentos, simplemente sepan, hablando de ignorancia,
que así como estamos vivos, podemos morir. Así como estamos vivos, hay gente que querrá consumirnos, matarnos, aplastarnos, llamarnos estúpidos sin razón alguna. Defiéndanse, cuiden su vida, porque si ustedes no cuidan su vida no tiene ningún valor para los demás, ninguno. Y eso es importante aceptarlo. El amor no es, ¿cómo decirlo? Un deber, no. El amor no es universal. Ni siquiera Dios ama a todo el mundo. Existe el infierno, ¿no? El amor puede ser una promesa en aquellos cobardes que no aman. Cuídense mucho, por favor. Y eso es real. Regresamos al texto. Agreguemos únicamente que ese saber tiene que descansar en un cambio interior del enfermo. Continuamos. Tal como solo se lo puede producir mediante un trabajo psíquico con una meta determinada. Tropezamos en este punto con problemas que enseguida se nos resumirán como los de una dinámica, lo destaca el texto, en la formación del síntoma o en la formación de síntoma. Vamos, ya estamos a 3 páginas, ¿no? Seguimos a 4 páginas todavía de terminar. Dice Freud, señores míos, ahora tengo que hacerles esta pregunta. ¿No les suena acaso demasiado oscuro y complicado lo que les digo? Bueno, tal vez, doctor Freud, pero me ha encargado un poquito de tratar de aclararlo, tratar de mostrar que a veces somos nosotros los que contribuimos a ese desconocimiento y esto por motivos de supervivencia propia. Puede ser, queridas y queridos, que lo más terrible es despertar a la realidad de que no fuimos amados, de que nuestra madre no quería ser madre, de que nuestro padre simplemente quería tener relaciones con mamá. O hay unas situaciones, es que esto es lo difícil. La naturaleza humana no conoce límites morales. Nosotros sí. Nosotros como individuos concebimos cosas como buenas, deseables o malas, indeseables. Pero la humanidad en su conjunto no tiene esos límites, esos límites. Ajá. Y al momento de nosotros como individuos tener un deseo, positivo o negativo, querer o no querer ciertas cosas, nos ponemos en peligro, dice el texto. Freud lanza otra pregunta. ¿No los confunde que tan a menudo me retracte y haga salvedades? ¿Urda unos pensamientos para abandonarlos enseguida? Me pesaría si así fuese. Pero siento fuerte aversión por las simplificaciones que se hacen a costa de sacrificar la verdad. No me parece malo que ustedes reciban la impresión cabal de nuestro objeto en su múltiple y entrevesada naturaleza. Por otra parte, me digo, no es perjudicial sobre cada punto, que no es perjudicial que sobre cada punto yo les comunique más de lo que ustedes pueden apreciar por el momento. Bien sé que todo oyente o lector corrige en su pensamiento lo que se le ofrece, lo abrevia, lo simplifica y espiga lo que querría retener. Hasta cierto punto es verdad que, es que antes de continuar, fíjense, aquí Freud está apelando a nuestra capacidad de escucha afectada a su vez por nuestra propia vida. Bien sé que todo oyente o lector corrige en su pensamiento lo que se le ofrece, lo abrevia, lo simplifica y espiga lo que querría retener. Retener. Principio de placer.
la perspectiva, la vista, la conciencia, es un acto voluntario, influido mucho por lo que queremos o no saber. Continuamos. Hasta cierto punto es verdad que es más de lo que queda cuando hubo abundancia. Qué bello, doctor. Es verdad que es más lo que queda cuando hubo abundancia. Confío en que, a pesar de todos los accesorios, hayan captado ustedes con claridad lo esencial de mis comunicaciones acerca del sentido de los síntomas, acerca de lo inconsciente y el vínculo entre ambos. Sin duda han comprendido también que nuestro ulterior empeño marchará en dos direcciones. Apuntará a averiguar, en primer lugar, cómo los hombres se enferman, cómo pueden llegar a esa actitud de vida que es la neurosis, lo cual constituye un problema clínico para 1915. Continuamos. Y en segundo lugar, cómo se desarrollan desde las condiciones de la neurosis los síntomas patológicos, lo cual sigue siendo un problema de la dinámica del alma. Para esos dos problemas tiene que existir también en alguna parte un punto de convergencia. Por lo demás, hoy no proseguiré con esto. Pero como nuestro tiempo no ha expirado todavía, me propongo llamar la atención de ustedes sobre otro carácter de nuestros dos análisis, cuya apreciación cabal, de nuevo, solo más tarde se alcanzará. Las lagunas del recuerdo o amnesias. Dijimos que la tarea del tratamiento psicoanalítico puede condensarse en esta fórmula: transponer en consciente todo lo inconsciente, patógeno. Voy a repetir estas palabras con otro contexto, ¿vale? Transponer en consciente todo lo inconsciente patógeno. Voy a descansar en esta última palabra. Pato, de enfermedad, geno, de origen, es decir, esta relación que yo establezco conmigo mismo, con mis propios pensamientos, ideas, fantasías, deseos, etcétera, puede dar lugar a manifestaciones que a mí me son desagradables y al mismo tiempo yo desconozco la naturaleza de la relación que establezco conmigo mismo, con mis saberes, con mis deseos, con mis experiencias. Entonces, en el momento en el cual una relación analítica se acerca a eso que a mí me constituye, que a mí me da una identidad, que a mí me da un yo, empieza el trabajo para transponer y traducir eso mío, que para mí es una amenaza, ahí está, y a través de la cual me defiendo y al mismo tiempo la satisfago con mis síntomas neuróticos, con mi soltería, por ejemplo. Regresamos al texto. Ahora quizá les asombre enterarse de que esa fórmula puede sustituirse también por esta otra. A ver. Llenar todas las lagunas del recuerdo del enfermo, cancelar sus amnesias. Interesante, doctor Freud. Aquí el traductor nos dice, véase el volumen 15, páginas 183, 184. Volumen 15, sin duda es las conferencias de introducción al psicoanálisis. Debe ser la amnesia en el sueño, me parece. Permítame. Tengo por aquí abierto mi documento de Word. Bueno, sí, un documento donde estoy haciendo. Permítame. Ay, una, un compendio de mis ligas, de todos mis videos aquí en este canal. Volumen 15, página 180. El volumen 15 no está tan extenso. Me parece que son son como en total 220 páginas más o menos del volumen 15. Y esta cosa, ahí está, volumen 15. Pero si mal no recuerdo,
debe estar entre la censura onírica, en la conferencia 9, el trabajo del sueño, la conferencia 11. Debe ser eso, pero de todos modos voy a averiguar. Y se los voy a dejar en la descripción. Página 183, 184. Y mi perrito ya viene a que lo saque a pasear. Ya nos vamos, chiquitín precioso. A ver, regresamos al texto principal. A ver, esto era la nota número 13. Aquí está. Es que vendría a significar lo mismo. Es decir, traducir lo inconsciente en consciente y llenar todas las lagunas del recuerdo del enfermo, cancelar sus amnesias. Y eso, debo decirles, es imposible, pero podríamos simbolizarlo de esa manera. Yo enfatizo el todas. Ajá. No es necesario, de hecho. No es necesario cancelarlas todas las lagunas. Es simplemente, y tampoco recordando a Héctor Lara Tapia, no es una invitación a ven y cuéntame tu vida. Es una advertencia que yo les hago a mis analizantes. Le van a venir recuerdos. No es importante que los conserve para el análisis, pero le van a venir. Ajá. Porque lo dicho, lo hablado, lo vivido en la relación analítica, despierta eso. Digamos nuestra infancia, nuestras experiencias, cositas, de las cuales no nos damos cuenta cómo nos influyen, por ejemplo, en la soltería, en sostener o en tener accidentes, por ejemplo, ¿no? Continuamos. Sostener ciertas cosas que pueden ser tomadas como síntomas neuróticos. Dice el texto, es que vendría a significar lo mismo. Ajá. Esto de traducirlo con lo inconsciente en consciente y cancelar amnesias. Así se atribuye considerable importancia a las amnesias del neurótico para la génesis de sus síntomas. Pero, si ustedes consideran el caso que motivó nuestros primeros análisis, no hallarán justificada esta apreciación de la amnesia. La enferma no ha olvidado la escena en que se anuda su acción obsesiva. Antes de continuar, esto de que en mi noche de bodas él no tenía erecciones y cuando se iba a dormir en su cuarto, en su cama, porque éramos en cama, vivíamos, o bueno, tuvimos nuestra noche de bodas en camas separadas, así se hacía en aquellos tiempos, y cuando él tenía una erección regresaba corriendo, pero se le bajaba la erección y entonces se iba. Y así ocurrió varias veces en la noche de bodas. Dice, el texto, perdón, dice, la enferma no ha olvidado la escena en que se anuda su acción obsesiva. Esto de correr entre cuartos, luego ella lo hizo, la enferma. Continuamos. Al contrario, conserva un vívido recuerdo de ella, y en la génesis de este síntoma no hay en juego ninguna otra cosa olvidada. Menos clara, aunque en un todo análoga, es la situación en el caso de nuestra segunda paciente, la muchacha del ceremonial obsesivo. Antes de continuar, el ceremonial obsesivo era un conjunto de acciones que le tomaban a esta chica 2 horas con el objeto de prepararse para dormir. Para ir a la cama tenía que colocar almohadas de determinada manera, tenía que colocar su cama de determinada forma, bajar los floreros, poner cosas entre su cuarto y el cuarto de sus papás que estaba al lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Continuamos. En verdad, tampoco ella ha olvidado su comportamiento de la infancia, el hecho de que se empecinaba en que permanecieran abiertas las puertas entre el dormitorio de sus padres y el suyo, y el hecho de que desalojaba a su madre de su lugar en la cama matrimonial, se acuerda de eso con mucha nitidez. Es decir, aquella paciente tenía aproximadamente 19 años, pero en su infancia corría a la cama de sus papás, ellos dormidos, ellos tal vez despiertos, pero simplemente acostados, sin tener relaciones sexuales, simplemente estaban ahí. Y ella como niña se iba, corría, se metía entre los dos y en la medida de sus posibilidades empujaba a su mamá fuera de la cama. Es decir, yo quiero estar dormido con papá. Ajá. Decía esta paciente, no solo a través de sus síntomas, sino a través de sus actos infantes, ajá, infantiles. Continuamos.
se acuerda de eso con mucha nitidez, aunque vacilantemente y de mala gana. Lo único llamativo para nosotros es que la primera paciente no advirtió ni una sola vez, se destacan esas palabras, de las tantas que llevó a cabo su acción obsesiva, su similitud con la vivencia consecuente a la noche de bodas. Es decir, aquí está lo inconsciente. Yo puedo hacer algo de lo cual no me doy cuenta, la similitud, lo similar, lo idéntico, el parecido de eso que yo hago con una vivencia que yo ya tuve. Y sin embargo, lo hago, lo repito, no me doy cuenta de ello. Continuamos con el texto. Su similitud con la vivencia consecuente a la noche de bodas, y que este recuerdo tampoco le acudió cuando fue exhortada por preguntas directas, aquí sí podemos decir del doctor Freud, a que rebuscase la motivación de su acción obsesiva. Es decir, yo noto que usted está haciendo esto. ¿Qué quiere alcanzar con eso? ¿Por qué? Y aquí simplemente estamos describiéndolo desde un aspecto más general. Ajá. Continúa el texto. Lo mismo vale para la muchacha, es decir, la segunda paciente, en quien el ceremonial y sus ocasiones, por añadidura, iban referidos a una situación idéntica que se repetía todos los días a la hora de acostarse. Nota número 14. O sea, el hecho de que su padre y su madre durmieran juntos. Y aquí el texto es específico, hay que ser aquí muy estrictos. Durmieran. La niña quería oponerse a eso, quería cancelar eso. ¿Mm? Continuamos. En ninguno de los dos casos existe una amnesia genuina, una falta de recuerdo, sino que se ha interrumpido la conexión que estaría llamada a provocar la reproducción, la reemergencia en el recuerdo. Una perturbación así de la memoria basta para la neurosis obsesiva. En el caso de la histeria, las cosas ocurren de otra manera. Esta última neurosis se singulariza la mayoría de las veces por vastísimas, es decir, muchísimas amnesias, es decir, muchísimas represiones. Acuérdense una cosa, queridas y queridos, el problema de la humanidad es que está viva, es que siente, y la humanidad no quiere sentir. Continuamos. En general, el análisis de todo síntoma histérico singular nos lleva hasta una cadena íntegra de impresiones vitales. Cuando éstas regresan, el paciente consigna de manera expresa que habían sido olvidadas hasta ese momento. Es decir, estaban presentes, estaban vivas, activas, te influyen, pero tú no sabes. Yo no sé. Y a pesar de eso, nos dan vida. Y por supuesto nos enemistamos con esa vida. Continúa el texto. Esta cadena se remonta por una parte a los primerísimos años de vida, de suerte que la amnesia histérica se deja reconocer como prosecución directa de la amnesia infantil que a nosotros, las personas normales, bueno, usted, doctor Freud, nos oculta nos oculta los comienzos de nuestra vida anímica. Ok, aquí ciertamente esto de normal es algo que yo vengo trabajando no desde hace poco, pero podemos simplemente decir que a la humanidad. Ajá. Esta cadena se remonta por una parte a los primerísimos años de vida. Voy a repetirlo un poquito más antes. En general, el análisis de todo síntoma histérico singular nos lleva hasta una cadena íntegra de impresiones vitales. Cuando éstas regresan, el paciente consigna, manifiesta de manera directa, que habían sido olvidadas hasta ese momento. Esta cadena de impresiones vitales se remonta a los primerísimos años de vida.
de suerte que la amnesia histérica se deja reconocer como una continuación directa de la amnesia infantil, que a nosotros nos oculta los comienzos de nuestra vida anímica. Aquí estoy omitiendo personas normales, simplemente. ¿Ustedes se acuerdan del día que nacieron? Yo no, aunque, de ser estricto, podría recordarlo. Vamos a continuar, ¿vale? Yo no me acuerdo, ciertamente, no me acuerdo cuándo nací. Aquí nuevamente nos vuelve a enviar a la página 182, 183 del volumen decimoquinto, es decir, el pasado. Las conferencias de introducción al psicoanálisis, segunda parte sobre los sueños o de los sueños. Continuamos. Por otra parte, nos enteramos de que también las vivencias más recientes de los enfermos pueden caer en el olvido y, en particular, las ocasiones en que la enfermedad ha estallado o se ha reforzado son roídas. ¿Cómo? Las ocasiones son roídas. Entiendo que desgarradas, entiendo que disminuidas, cuando no tragadas del todo por la amnesia. Ok, se entiende. Por lo común, el cuadro íntegro de un recuerdo reciente de esa clase, otra vez, repito, me equivoqué. Por lo común, del cuadro íntegro de un recuerdo reciente de esa clase, desaparecen detalles importantes o son sustituidos por falseamientos del recuerdo. Y aún sucede, también por lo común, repitámoslos, que poco antes de la terminación de un análisis emerjan ciertos recuerdos de vivencias recientes que se retuvieron hasta entonces y que habían dejado sensibles algunas lagunas dentro de la trabazón. Y que habían dejado sensibles lagunas dentro de la trabazón. Yo agregué lagunas. A ver otra vez. Y aún sucede que poco antes de la terminación de un análisis emerjan ciertos recuerdos de vivencias recientes, es decir, actuales. No solo olvidamos lo que está allá. El olvido tiene una función de supervivencia, de identidad. Que se retuvieron hasta entonces los recuerdos de eventos recientes y que habían dejado sensibles lagunas dentro de la trabazón, es decir, del conflicto. Tales deterioros de la capacidad de recordar son, como dijimos, característicos de la histeria. Oh, válgame. En esta se presentan en calidad de síntomas, estados o los ataques histéricos que no suelen dejar en el recuerdo huella alguna. Si en la neurosis obsesiva las cosas son diversas, ustedes podrían inferir que esas amnesias son un carácter psicológico de la alteración histérica y no un rasgo universal de las neurosis. Antes de continuar, recordemos que para Freud la neurosis obsesiva es una manifestación de la histeria. Y una manifestación, digamos, pasajera, podría decir. Al menos ya hablando de un sentido de la evolución de la psicopatología, de la noción, la idea de enfermedad mental en Freud, la histeria, podríamos decir que llega a alcanzar en un futuro un estado no tanto de cancelación, de ya no seas histérica, sino es más bien una situación de a la histeria no se la va a curar, no se la va a cancelar, sino se le puede eh, incluso, ¿cómo decirlo? Como canalizar es la palabra que se me ocurre. Eh, Se la puede pulir, ajá. No educar, porque ciertamente los histéricos dan cuenta de una energía increíble dentro de sí mismos, mientras que los neuróticos obsesivos, el mismo Freud los describe como un lenguaje de la histeria. Ajá.
Ahorita con estas nociones, con estas ideas, vamos a continuar con la lectura. Ujú. La importancia de esta diferencia entre histeria y obsesión quedará restringida por la siguiente consideración. En el sentido, entre comillas, de un síntoma conjugamos dos cosas, su desde dónde y su hacia dónde, digamos, su origen y su destino, o para qué, hacia dónde o para qué, entre comillas. Véase página 253, de hecho estamos, creo que en la 253 es este mismo texto, esta misma conferencia. Continuamos, es decir, las impresiones y vivencias de las que arranca y los propósitos a que sirven. Eso todo es el sentido de un síntoma. Origen y propósito. Continúa el texto. El desde dónde, es decir, el origen de un síntoma, se resuelve, pues, en impresiones venidas del exterior, que necesariamente fueron una vez conscientes y después pueden haber pasado a ser inconscientes por olvido. El para qué, es decir, la función del síntoma, su tendencia, todas las veces, empero, un proceso endopsíquico, es decir, al interior de uno, subjetivo, que puede haber devenido consciente al principio, pero también puede haber sido puede nunca haber sido consciente y haber permanecido desde siempre en el inconsciente. Por eso, no es muy importante que la amnesia haya hecho presa también del desde dónde, es decir, del origen, de las vivencias sobre las cuales se apoya el síntoma, como acontece en el caso de la histeria. El hacia dónde, la tendencia del síntoma, que desde el comienzo puede haber sido inconsciente, es lo que funda su dependencia respecto del inconsciente, que por cierto no es menos sólida en la neurosis obsesiva que en la histeria. Ahora bien, al poner así de relieve lo inconsciente dentro del alma, al poner así de relieve lo inconsciente dentro de la vida del alma, hemos convocado a los más malignos espíritus de la crítica en contra del psicoanálisis. No se maravillen ustedes y tampoco crean que la resistencia contra nosotros se afianza solo en la razonable dificultad de lo inconsciente o en la relativa inaccesibilidad de las experiencias que lo demuestran. Yo opino que viene de algo más hondo. En el curso de los tiempos, la humanidad ha debido soportar de parte de la ciencia dos graves afrentas a su ingenuo amor propio. La primera, cuando se enteró de que nuestra Tierra no era el centro del universo, sino apenas una ínfima partícula dentro de un sistema cósmico apenas imaginable en su grandeza. Para nosotros esa afrenta se asocia al nombre de Copérnico, aunque ya la ciencia alejandrina había proclamado algo semejante. La segunda, cuando la investigación biológica redujo a la nada el supuesto privilegio que se había conferido al hombre en la creación, demostrando que provenía del reino animal y poseía una inderogable naturaleza animal. Inderogable quiere decir incancelable, es decir, somos animales. Esta subversión se ha consumado en nuestros días bajo la influencia de Darwin, Wallace y sus predecesores. No sin más la encarnizada renuencia de los contemporáneos. Una tercera y más sensible afrenta, recordemos, este texto es de 1915, 1916, empero estaba destinada a experimentar hoy la manía humana de grandeza por obra de la investigación psicológica, psicoanalítica. Esto de psicoanalítica lo digo yo, pero Freud dice estrictamente investigación psicológica. Esta pretende demostrarle al yo que ni siquiera es el amo de su propia casa o en su propia casa, sino que depende de unas mezquinas noticias sobre lo que ocurre inconscientemente en su alma. Antes de continuar, yo más bien diría que esta sería una afrenta filosófica. ¿Por qué? Porque ciertamente no podemos amar la sabiduría, no podemos amar el conocimiento cuando el conocimiento nos parte,
cuando el conocimiento no me permite amar a esa bella mujer o a ese buen hombre, que al fin y al cabo resultan no ser tan buenos. Ajá. Conocimiento. Pero Freud dice psicológica. Y ya sé para dónde va. Por eso también la llamo psicoanalítica. Ujú. Porque el psicoanálisis no sigue la evolución de la filosofía. Regresamos al texto, ¿vale? Tampoco fuimos nosotros los psicoanalistas los primeros ni los únicos en hacer este llamado a mirar dentro de la propia casa. Pero parece estarnos deparados sustentarlo con gran insistencia y corroborarlo con un material empírico, es decir, que ahí está, al alcance de cualquiera. De ahí, y esto por supuesto, los sueños, los actos fallidos, no la enfermedad mental. Esa ya es problema de la psiquiatría y de la medicina, de la ONU. Háganse bolas. De ahí el rechazo general a nuestra ciencia, el descuido por todos los miramientos de la urbanidad académica y el hecho de que la oposición se haya sacudido todos los frenos que impone la lógica imparcial. Nota 16, pero voy a continuar. Y a esto se suma, como pronto escucharán ustedes, que estamos destinados a turbar, es decir, a molestar la paz de este mundo todavía de otras maneras. Ahora sí, nota, no era 19, era 16. Freud se había explayado sobre este punto en el texto Una dificultad del psicoanálisis, volumen 17, páginas 131 y siguientes. Y queridas, queridos, hemos acabado la conferencia 18. Entonces, a mi juicio, la tercera afrenta es una afrenta psicoanalítica, no psicológica. Y es una afrenta no hacia el yo, porque ciertamente podemos, cualquiera de ustedes y yo, presumir que sabemos lo que hacemos, que sabemos vivir, así yo lo manifiesto en mi libro, pero lo cierto es que eh, yo no puedo asegurar que sé lo que es toda la vida, cosa que sí hace la psicología positivista, los terapeutas cognitivos conductuales. Si ellos aseguran que saben vivir y que son maestros de vida, pues adelante, que lo comprueben. Por mi parte, yo vivo y vivo a veces difícilmente. Ahorita descanso, por eso visto tan informalmente. Ahorita atenderé lo que tengo en el presente y veré qué hago con mi futuro. Pero entre son peras o son manzanas, entre que ustedes están allá y yo acá, los quiero mucho, las quiero mucho, por favor cuídense, disfruten. Ese es, digamos, nuestro desafío más importante porque, después de todo, ustedes y yo deseamos. Ujú. Así de sencillo. No tenemos por qué complicarnos con cosas, pero ya nuestro deseo ya es una complicación bastante importante. En fin, analícense, eh, y esto no como una orden, sino como un deseo. Encuentren ustedes la vida en este despertar continuo a ustedes mismos, a la vida misma, a las relaciones que ustedes ya tienen. Ah, no puedo decirles la fortaleza que uno encuentra o que yo encontré en todo esto que he venido explicando ya en 2 videos, que voy a unir, voy a publicar toda esta conferencia en un solo video. Entre ese tiempo y la publicación de este video, cuídense mucho. Bye.